Chavales, está resultando una navegación esta aquea absolutamente alucinante. Tenemos 12 nudos de viento, vamos a 6 nudos de velocidad de ceñida. Solo he sacado, como veis, el Génova y la Mayor. La Mesana está recogida porque voy haciendo una velocidad aceptable. Como es una navegación muy corta, tampoco quiero que se acabe muy pronto, así que estoy haciendo lo posible para que el barco no corra demasiado. Así que muy tranquila, muy bien. Hacía mucho tiempo que no podíamos navegar con un viento así en cicladas. Siempre tenemos verdaderos huracanes. 25 o 30 nudos en cualquier situación. Y me estoy dando cuenta que estamos navegando unos cuantos a vela. Veo 3 o 4 barcos a vela. Pero también veo otros 4, 5, 6 que están yendo a motor, con todas las velas recogidas, y de hecho los estamos adelantando, porque los que vamos a vela vamos más rápido que los que van a motor. Pero aún así hay gente que no se decide a poner las velas, charter todos, efectivamente. Y aquí vamos disfrutando. Os voy a dejar unas imágenes que voy a grabar exclusivamente del barco navegando. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Amigos, ¿sabéis decirme ese barco qué es? ¿Lo conocéis? ¿Lo habéis visto alguna vez por ahí? ¿Qué lleva? Por cierto, no me queda más remedio que quejarme una vez más sobre los patrones profesionales de los ferries. He tenido un ferry que venía a 25 nudos, un catamarán de esos a motor que va de islas. Vaya, me llama mi amor. A ver. Hola, amor. Mira, me has pillado grabando. Tienes que saludar. Estaba hablando. Hola, chicos. Lamentablemente estoy con el capitán y pues nos tenemos que despedir o casi. Bueno. Bueno, voy a cortar porque... Voy a cortar. Bueno, ¿por dónde íbamos? Que ha llamado la comandante y hay que atenderla. ¿Por dónde íbamos? Sí, exactamente, que los capitanes, los patrones de embarcaciones profesionales, no se apartan. Los 4 barcos que os he comentado antes que íbamos navegando a vela, pues los 4 hemos tenido que salir zumbando porque no se apartan. O sea, tú vas a vela, ellos ven claramente que vas a vela porque vas a 4 nudos, vas a 5 nudos, ellos ven las velas, las ven desde lejísimos. Y tú ves el CPA del ICE que es, vamos, a mí me iban a pasar a 20 metros. Con lo cual, he esperado, digo, virará, no va a virar. Entonces te tienes que apartar lo suficiente porque la ola que dejan por detrás es alucinante, o sea, dejan una ola de 3 o 4 metros. Claro, te tienes que apartar bastante porque... Él piensa, no, si no le voy a dar. Vale, no te va a dar porque va a pasar a 20 metros, pero claro, va a pasar a 20 metros. Es una catástrofe para ti, las velas flameando, te puede reventar alguna vela. En fin, una vez más, patrones profesionales perfectos. No defraudan. Al menos no defraudan, siempre hacen lo mismo. Yo creo que voy a hacer un vídeo de charter movidas. A ese barco, ese velero, se le ha escapado la escota por no hacerle el nudo en el chicote, en la punta, y ahí va. No sé, hace 10 minutos que lo llevo viendo, digo, a ver si la recoge, si se le ocurre recogerla con el enrollador, pero veo que no, que lleva ahí un montón de rato, se le ve la escota que se le ha escapado. Bueno, vosotros no lo veis, pero
Se ve la escota que está dando zurriagazos por el barco. Y ya está. Es un nuevo día, comienza una nueva navegación que nos separa las apenas 30 millas que nos va a llevar desde Kea, el fondeo que hemos hecho esta noche. Por cierto, después de tantos días en el fondeo, en el puerto, con un ventarrón, sin poder casi hablar con el barco de al lado, tirones de las amarras, pasarela rota, amarra rota. Dormir en el fondeo es una cosa maravillosa. Vamos a vela, vamos a hacer las apenas 30 millas que nos separan desde Kea hasta Cabo Unión, donde espero a Mari que vuelva a embarcarse. Vamos a vela con todas las velas. Vamos haciendo 5 nudos, 5,1, hay 11 nudos de viento y vamos a 5.20, 5.10, 5.20. Y la verdad, muy bien, de ceñida a rabiar. Para que veáis lo que ciñe una carabela, esto es lo que ciñe. Si me paso de ahí y entro, no se ve, ¿no? Sí, si me paso de ahí y entro en el verde, ya me meto la proa en el viento y ya no navego. Ya no va bien. A ver si este invierno me animo y montamos la vela de proa, la pequeña, una trinquetilla, y con eso puedo ceñir un poquito más. Aunque bueno, tengo que decir que cientos o miles de Amel han dado la vuelta al mundo con esta configuración sin mayor problemas, o sea que tampoco es una cosa fundamental, pero ya que me han regalado el enrollador, lo voy a montar. Bueno, vamos a ver cómo va esta navegación. Ya sabéis que las mejores cosas no se graban. Me da una rabia. Me acabo de cruzar con un mercante. Lleva Y-E-B-A. Lleva. Me iba a pasar a 30 metros por la proa. 30 metros. Lo llamo por radio cuando faltan 500 metros porque mi AIS me dice que estamos peligrosamente cerca. Lo llamo por radio 3 veces y ni me contesta. No me contesta. Directamente no me contesta. O sea, solamente para saber si me ve. No me contesta. Eso quiere decir dos cosas. Una, la primera, tiene la radio apagada. Van sin radio. Y la segunda, no hay nadie en el puente. La tercera, las dos cosas. La radio apagada y no hay nadie en el puente. Una vez más, enhorabuena para los patrones profesionales que se pasan el ripa por el forro de los cojones. No sé si alguna vez lo estudiaron, si saben que existe, o si es como una cosa como una fe, ¿no? Han oído que existe, pero tampoco van mucho a misa. De verdad, chicos, que no los... Y estamos en medio del mar, ¿eh? O sea, que no es que maniobra restringida, ni leches, ni nada de nada. Yo voy a vela, con todas mis velas, se me ve a 5 o 6 millas de lejos, se me ve perfectamente. Ellos tienen el puente a 50 metros de altura. Me ven estupendamente, mi AIS les ha pitado de todo, o sea, les ha saltado todas las alarmas. El radar, el AIS, lo llamo por radio, nada. Y así llevamos unos pocos de días, desde que salimos de allá abajo de Cicladas, con la misma historia. Nos vamos acercando a Atenas y esto es la ley del más fuerte. No se quitan, no te miran, no te ven, porque si tú los llamas por radio y te dicen... Sí, le hemos visto y no nos vamos a quitar, maniobre usted. Vale, eres un hijo de puta, pero por lo menos contestas a la radio y yo me quedo tranquilo que me has visto. No, ni eso, porque si contestan a la radio y te dicen que no se mueven, ahí tienen un jaleo. Pero igualmente, ¿qué haces ahora? Yo lo tengo grabado, la conversación, la pantalla del radar, del plotter,
¿Y qué hago? ¿Me voy a Atenas o me voy aquí a la policía y les pongo un requerimiento, una demanda y les digo que he tenido que maniobrar a vela y tal y que cual? ¿Y cuánto tiempo pierdes con eso? ¿Y qué le pasa a él? Lo llaman y le dicen, oye, ten cuidado con los veleruchos, se están quejando. Esto no tendría que ser así, ¿no? Tendrían que ser profesionales, ¿o no? De verdad, ¿eh? Y claro, contra más nos vamos acercando a continente, pues más de estos hay. Yo entiendo que algunos de vosotros seréis profesionales y que sois perfectos, y me lo vais a escribir ahí unos cuantos. No, porque yo no lo hago, porque no sé qué, no sé cuánto, porque... ¡Mentira! El 99,999 es esto. Esto es lo que tenemos. Dejarán un crío en el puente que tiene prohibido tocar nada, o sea, no puede tocar nada. El capitán estará durmiendo, jugando al billar, a las cartas con los 4 desgraciados que hay allí dentro. ¿Qué te crees? ¿Que lo avisan porque alguien lo llama por radio? ¡No! Les tiene avisado al que está en el puente, si es que hay alguien, que no se le moleste, a no ser que el barco que les va a atravesar por el medio sea más grande que ellos. Joder, no lo soporto, ¿eh? Muy mal. Bueno, al margen del capitán tonto ese, estamos haciendo una buenísima navegación con un viento de 13 nudos, 14, 15 completamente del través. Vamos, seguimos con todo arriba, obviamente. Y vamos a llegar mucho antes de lo esperado, porque esto tenía que ser una navegación a motor, cicladas en general en todas las islas del Egeo. Siempre que tengas que hacer norte va a ser a motor, a no ser que hagas unos bordos interminables para los cuales los patrones de crucero no estamos acostumbrados. Entonces nos hemos encontrado esta travesía a vela gratis, o sea, esta era a motor. Vamos a tardar 2-3 horas a motor, no, 5 y al final a vela, y a vela estamos tardando 3 o 4, 3 y algo, o sea, es que venimos a toda castaña. Estoy notando bastantes barcos cerca, todos navegando a vela, muy bien, incluso los charters están animados, no veo ninguno va a palo seco, lo cual me sorprende. Pero a medida que te vas acercando al continente, claro, está más cerca de la base súper enorme que hay de charters en Atenas, y hay un montón de barcos, o sea, veo velas por todos lados. También es que el tiempo acompaña, hace bueno, sol despejado, es una brisa tranquila, no es el típico Meltemi que empieza el domingo otra vez. Recordemos que venimos de pasarlo las de Cair en Sifnos, en Kifnos, y nos ha dado 2 días de tregua, 12-15 nudos, y el domingo empieza otra vez, y sábado por la tarde, domingo, lunes, martes, ya tenemos 30-35 nudos, lo que viene siendo el Meltemi habitual, ¿no? Entonces todos escondidos, a esperar la siguiente ventana de un día o 2 para volver a moverte hasta el siguiente Meltemi, que empezará inmediatamente otra vez. Lo he contado, pero en Kifnos, en el último puerto que estuvimos, no me acuerdo de contároslo, una de las tardes de estas que hizo viento, vimos que llegó un barco, ¿no? Y yo pensé, digo, ¿este de dónde viene? Estaban soplando 40 nudos. Evidentemente estaba subiendo porque era jueves o era miércoles y ya tenían que acercarse aquí a dejar el barco de charter, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que fui a comprar uvas y vi 4 mujeres, 2 chicas jóvenes, 17, 20 años, y 2 mujeres, una de 40, otra de 50 y algo. 2 de ellas vomitando entre los coches y otra tumbada encima de una especie de banco, tapada con una toalla mojada y tal. O sea, imaginaros estas 4
mujeres en este caso, que podían ser hombres perfectamente, si se volvieron a subir al barco para llevarlo a Atenas, o ya dijeron, no, mira, el barco que lo recojan aquí, yo no me monto más en esta batidora nunca más. Eso es lo que, si tienes mala suerte y alquilas un barco en Grecia, en el Egeo, te puede pasar eso, te puede pasar que los 2 o 3 primeros días tengas suerte, navegues, y que luego a la hora de devolver el barco las pasen las de Caín. Que te toque navegar sin querer y sin tener. Tengo que decir que las empresas de charter tienen patrones profesionales que se encargan de recoger los barcos, da igual donde tú lo dejes. Tú te cobran un plus o pierdes la fianza o no sé cómo funciona la cosa, pero tengo amigos que hacen este trabajo. El turista llega, se ve incapaz de remontar lo que ha bajado, porque para bajar todos los santos ayudan. Entonces se plantan en una isla como Kos o como Amorgos o como tal, y luego ven que les quedan 3 días para subir y que tienen 30 nudos y que es motor a fondo, pantocazos 20 horas al día, dormir 3, y, o sea, un sufrimiento por haberse alejado demasiado, por la ilusión, por las ganas. Empiezas a navegar para abajo y las millas cuesta abajo son muy fáciles de hacer, ¿no? Sin pensar que nunca vas a tener sur aquí. Entonces hay patrones profesionales que tienen las compañías de charter que se encargan de ir a buscar estos barcos y comerse todas esas subidas. Muchas veces estos barcos que os enseño yo, que digo, mira dónde va ese tío que va a palo seco y no sé qué, ese es un patrón profesional que está llevando el barco a su sitio y le importa todo nada. O sea, él lo que tiene que hacer es llevar ese barco hasta allí, que lo limpien y porque vuelve a salir mañana. Entonces van con el ferry o con la tal a buscar el barco donde el chartero lo haya dejado y lo remontan a la base. Y de estos hay muchos, muchos más casos de lo que os pensáis de que pasa esto. En malas experiencias de gente, hemos conocido gente también en Monemvasia, por ejemplo, llegar una tripulación, aparcarse al lado nuestra y bajar todas las maletas e irse directamente al ferry y el barco, y nosotros preguntamos, pero ¿y el barco? No, el barco se queda aquí, que me quiten la fianza, que hagan lo que quieran. Yo no me monto más aquí porque es imposible. ¿Por qué? Tienen billetes de vuelta, el barco está lejos, lo que les espera por delante no va a ser bonito, y esto pasa bastante, la verdad.